creo que la gente, cuando empiece a ver que ya no hay tantos casos, que ojalá ya no hay muertes, que las UCI se están respirando, no sé, esto va a influir bastante también, creo yo, en el ánimo de la gente para animarse a hacer cosas. Va a tardar, obviamente, no va a ser la semana que viene ni la otra, pero yo creo que de cara a agosto, septiembre, es muy posible que el concepto que tenemos ahora mismo, el miedo que tenemos encima, que tiene la población a tocarse, a contagiarse, es posible que haya cambiado un poquito y que eso anime bastante la cuestión de la asistencia a espectáculos públicos. Ojalá. Ya hay una distensión en los... Ya se ha levantado la presión en los hospitales, las UCI respiran, ya tenemos ese... Casi ya tenemos... Las cifras de muertos, desgraciadamente, es un conteo ahí. Hoy hemos tenido 2 en la región de Murcia. Estamos en torno a los 300, pero tampoco son lo que eran. Y yo creo que ese escenario se está paulatinamente dando. Juan Pablo. Sí, que comentaba también que yo creo que aquí es donde las administraciones también tienen que jugar un papel bastante importante, porque el criterio no debería ser un criterio único de equilibrio entre la oferta y la demanda a nivel de asistencia de público a los teatros, ¿no? O sea, yo creo que tal y como está todo y con lo que está pasando, yo creo que el teatro y la cultura es un sector tan sumamente importante que a lo mejor también tenemos que reducir un poco nuestras previsiones, y lo que normalmente era un lleno, a lo mejor esas no ganancias en taquilla deben ser cubiertas por presupuestos, por apoyo de la administración, aumentando sus presupuestos o al menos manteniéndolos y demás, y no medir solamente el éxito de las actividades en la afluencia de público, sino de decir, no, hay una oferta, estamos manteniendo un sector en una temporada complicada, difícil, un sector que ha estado 2-3 meses o a saber cuántos sin ingresos ninguno, porque yo creo que ahí es donde también se corre un peligro importante, no solamente en la afluencia del público a los teatros, sino en, señores, esto hay que mantenerlo, esto ha costado muchísimo tiempo en llegar a lo que ahora mismo somos y destrozarlo en un año. Yo creo que también es un poco responsabilidad de todos. Cierto. Perdona, entramos ya en el tiempo de descuento, me quedan 2 minutos. Tiene que ser todo un sincero aplauso a la intervención de Juan Pablo Soler en este momento. Juan Pablo, esto es lo que ahora mismo nosotros queremos oír desde los responsables de los teatros públicos, desde las instituciones públicas, desde cualquier organismo con vinculación en lo público y responsabilidad en cultura. Ese es el mensaje que queremos oír, que hay que apostar por la cultura, hay que apostar por el teatro, no hay que apostar por los llenos, lo que hay que apostar es por mantener la actividad cultural, y que el éxito o el fracaso de una programación no lo marca el porcentaje de asistencia de los espectadores, sino la calidad de la programación presentada. Pedro, venga. Yo quería apuntar nada más que desde algunas instituciones públicas localizadas, quiero decir, yo estoy en contacto con muchas bibliotecas públicas, con muchos compañeros que están sobre todo gestores culturales, que están programando, pero también con bibliotecarios que están en adquisición de libros, que se ha parado totalmente porque es lo digital nada más y tal, y hay una gran preocupación por algunas partes del tejido cultural que dependen de las bibliotecas prácticamente, o al menos que somos un complemento bastante fuerte. No se está olvidando eso. Otra cosa sea hasta dónde se puede llegar, porque el traspaso económico también va a ser tremendo, pero yo creo que hay una cierta sensibilidad. Eso es lo que un poco en esas estamos, y eso es lo que yo quería también apuntar para terminar, que el trancazo va a ser muy fuerte, y ya el otro día le pedían desde los sanitarios, habrá pluses como en Francia de 1.500 euros para los sanitarios por el esfuerzo, y ya decía el presidente del gobierno, es que no hay para todos. Dio un circunloquio, pero iba a decir aquello, ¿no? Que no hay para todos. Pero bueno, está ahí, ojalá. Oye, Antonio, a las iglesias en la segunda fase, en la fase 2 de la desescalada, les dejan tener el 50% del aforo. Igual hay que volver a llevar el teatro a los atrios. Yo no quería meterme en eso. yo por dar una idea. Bueno, es que no me dejas tiempo para responder. Señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Antonio Saura, Juan Pablo Soler y Pedro Quiles, la tertulia cultural de la Noche Abierta. Un gusto, un abrazo fuerte, cuidaos mucho. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vamos, llega la información a las 11 en punto. Mañana más, a partir de las 9. Hasta entonces, adiós. Las 11 de la noche. Onda Regional. Noticias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 2 nuevas muertes por coronavirus se han registrado en la región de Murcia en las últimas 24 horas tras 2 días sin ningún fallecido, lo que eleva a 132 el total de víctimas mortales. Murcia suma esta jornada 599 afectados en total, 37 más que ayer, de los que 528 están en aislamiento domiciliario y 71 en hospitales, 19 de ellos en cuidados intensivos. Además, y según el balance facilitado por la Consejería de Salud, son 27 las curaciones contabilizadas en el último día, con un total de 1.229 recuperados. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 1.960 positivos, se acercan ya a los 2.000 y se han realizado en la Comunidad de Murcia más de 21.500 pruebas PCR y casi 7.900 de anticuerpos. El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha indicado hoy que la Comunidad de Murcia cumple en teoría los parámetros para situarse ya en la fase 1 de la desescalada, pero acatará la decisión ministerial de unificar y situarse en el comienzo de los procesos del desconfinamiento. Villegas también ha dicho que ve más factible la desescalada en toda la provincia al mismo tiempo y al mismo ritmo y no por áreas. Las características de la región de Murcia, que es muy complicado separar de alguna manera una zona básica de salud, que sería el área que se podría en un momento determinado aislar. Es muy complicado que en Murcia se pueda justificar o aislar una determinada área de salud de manera correcta. El ministro de Sanidad ha explicado esta tarde que se podrá salir a hacer deporte de forma individual y dar paseos de 6 a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche para los ciudadanos mayores de 14 años. Se puede pasear con una persona con la que se conviva en un radio de 1 kilómetro en el mismo municipio. Las personas mayores de 70 años y los dependientes, acompañados de un cuidador, tendrán 2 franjas horarias para salir, una por la mañana de 2 horas y otra por la tarde de 1 hora. Se restringen las horas de paseos con los niños de las 12 del mediodía a las 7 de la tarde. En los municipios de menos de 5.000 habitantes no se aplican estas franjas horarias. Son los detalles que ha ofrecido el ministro Salvador Illa. Las franjas de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Ahí hay, en esta franja horaria está permitida el deporte individual, sin contacto con terceras personas, y los paseos para personas adultas de más de 14 años. Está la franja reservada a personas dependientes, que es entre 10 y 12 de la mañana y 7 y 8 de la tarde. Y está la franja reservada para paseos de niños, que es entre 12 y 7 de las 12 y las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, excepto en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Pues siguiendo con el plan de desescalada, el que ha presentado el Gobierno se va a abordar en encuentros bilaterales con las comunidades autónomas, que son las que siguen teniendo la gestión, mientras el Ejecutivo se encargará de coordinar. Así lo ha asegurado en el Senado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Medir dónde estamos, saber dónde está cada comunidad en cada momento, teniendo la coordinación el Gobierno de España, pero la gestión las comunidades autónomas. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reprochado que no se haya consensuado con las comunidades una hoja de ruta clara para la desescalada. López Miras calificaba la ausencia de Pedro Sánchez hoy en el Senado como una falta de respeto a las autonomías. Lamento decirles, señorías, que empezamos a pensar que esa lealtad que tanto repetía el presidente del Gobierno son palabras vacías y que no se convierte en una lealtad recíproca hacia las comunidades autónomas. Su ausencia hoy aquí, y tengo la mejor de las consideraciones sobre usted, señora ministra, pero la ausencia del presidente del Gobierno de todos los españoles hoy aquí es una falta de respeto. Es una falta de respeto a las comunidades autónomas, es una falta de respeto al 1,5 millones de murcianos que hoy vengo a representar. La cifra de muertos diarios con coronavirus ha bajado en España en las últimas horas, 268 nuevas víctimas mortales, un descenso respecto al dato de ayer, si bien la pandemia deja ya más de 24.500 fallecidos. El director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advertía del riesgo de nuevos rebrotes. Euforia contenida que tenemos que tener, porque no es solamente un problema de cómo evoluciona esta onda epidémica, sino del conseguir mantenernos en estos números bajos durante los próximos meses. Estamos todavía en un riesgo importante de tener nuevos brotes epidémicos que tendrían un impacto excesivo no solo en el sistema sanitario, que obviamente sería muy duro, sino en toda la población.
Y un dato positivo, España se sitúa a la cabeza mundial de personas curadas de coronavirus, con casi 138.000. Le siguen Estados Unidos y Alemania. Según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins, las personas recuperadas a nivel mundial han superado el millón, mientras que más de 3,2 millones se han contagiado y más de 230.000 han fallecido. Italia ha registrado un récord de 4.700 pacientes curados en un solo día, aunque ha sumado otros 285 fallecidos y se queda rozando las 28.000 víctimas mortales. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha comparecido este jueves por primera vez tras recuperarse de la COVID-19 para informar de otras 674 muertes en las últimas 24 horas, si bien ha destacado que el país ha dejado atrás el pico de la pandemia. En total, las víctimas mortales en el Reino Unido suman más de 26.700. Se ultima el desarrollo del SAP-19, un respirador 100% murciano. Un equipo de trabajo liderado por el doctor Mariano Martínez Fresneda y elaborado por un equipo de ingenieros ha ideado un prototipo de respirador que podría recibir las homologaciones pertinentes en menos de 2 semanas. Lo ha explicado el propio doctor Martínez Fresneda, jefe de la UCI del Reina Sofía, haciendo una comparativa en términos automovilísticos. Nosotros hemos hecho un respirador sencillo en cuanto a la mecánica, es decir, sería como... Nosotros familiarmente lo llamamos Jeep, porque es un coche que en su momento pues hacía de todo y te llevaba a todos sitios y no se rompía. Pero a ese Jeep le hemos añadido un buen número de refinamientos tecnológicos modernos que lo dotan de mayor seguridad, que eso es lo que no tenían los antiguos. En el terreno económico, los 15 días de marzo en los que ha estado decretado el estado de alarma han provocado un desplome de la economía española del 5,2% en el primer trimestre del año con respecto al periodo anterior, la mayor caída en casi un siglo, con bajadas importantes del consumo y de la inversión empresarial como consecuencia de la crisis sanitaria. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, advertía de la grave situación a la que nos enfrentamos. Porque nos vamos a enfrentar a una situación macroeconómica dantesca en el corto plazo. Esto es así. El deterioro del déficit público y de la deuda pública, no solo en España, sino en todos los países de Europa, va a ser enorme. Y, por tanto, o hay altura de miras para afrontar ese escenario, o se articulan políticas de reactivación de la economía, o lo vamos a pasar mal en los próximos tiempos. El Gobierno regional, entre tanto, ha sacado una línea de ayudas para los autónomos que, si bien no cumplen los requisitos para acogerse a la prestación por cese de actividad, si han sufrido los efectos de la pandemia. Consistirá en un pago único de 286 euros que servirán para cubrir gastos fijos. Se podrán beneficiar aquellos autónomos que han sufrido una merma en su actividad de entre el 40 y el 75%. Lo explicaba el consejero de Empleo, Miguel Motas. Estimamos que esta medida va a suponer un gran alivio para 14.000 autónomos de la región de Murcia que estaban siendo olvidados por el Gobierno central. Quiero decir que, como saben, repetidas veces del Gobierno hemos dicho que la exoneración de las cuotas es una responsabilidad del Gobierno. Lo hemos repetido innumerables veces, pero ante la ausencia de respuesta tenemos que hacernos cargo de todos estos trabajadores. Pues aquí lo dejamos por el momento. Termina la información en Onda Regional. Mañana las noticias volverán a las 8 de la mañana, al ser día festivo. A esa hora estará con ustedes nuestro informativo matinal. Pueden consultar también, entre tanto, nuestra web orm.es. Pueden informarse en ella. Gracias por la atención prestada. Buenas noches.